Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al canal de Severo Enfoque de nuevo. Mi nombre es Emanuel Rueda y hoy les traigo una comparativa, bueno, lo hago por primera vez en el canal, de 3 cámaras que tengo en mi poder en este momento. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una comparativa de estas 3 cámaras. Estamos hablando de la Sony A6000, de la Sony A6400 y de la Sony A6600. Son 3 cámaras que se venden como pan caliente en el día de hoy. Muchas personas están dejando atrás las cámaras de lentes, de cámaras de espejo, cámaras como esta, como la Nikon, Canon, bueno, hay algunas Sony también de montura A, que son cámaras de espejo como estas. No son malas, son cámaras muy buenas, pero es una tecnología que es más antigua. Entonces, como vendedor, me estoy dando cuenta que me están haciendo muchos cambios de estas cámaras por las cámaras más actuales, que son estos modelos. ¿Cuál es la diferencia más grande? Que bueno, que las cámaras de espejo no tienen el espejo que se ve acá. Y bueno, no es solamente que no tenga el espejo, sino que el enfoque de las cámaras es más rápido. Las cámaras son más silenciosas, a la vez son cámaras más pequeñas. Son cámaras que no son tan grandes y voluminosas, entonces eso permite que tengamos cuerpos más pequeños, más fáciles de transportar, y tienen grabación 4K, casi todas tienen grabación 4K. Entonces son cámaras muy buenas para este 2024, se las recomiendo muchísimo, como lo digo siempre en mis videos. Y bueno, yo soy súper fan de Sony, no soy marca Sony al 100% porque Canon y Nikon tienen muy buenas cámaras también, pero en este 2024 me está gustando muchísimo Sony. Entonces vamos a revisar estos 3 modelos porque bueno, dije, vamos a compararlo: un modelo de gama de entrada como la A6000, de gama intermedia como la 6400, y ya un modelo gama alta que tiene otro tipo de batería, que es la Sony A6600. Entonces vamos a revisar los tipos de cámara y empezamos con los cuerpos de las cámaras. Son exactamente iguales como los ven acá. Son muy iguales los cuerpos, pero en tamaño de grosor, si la Sony A6600 es más grande que las demás, tiene el agarre, es más, el mango acá es más grande. Eso nos facilita cuando vayamos a hacer fotografías de estudio o estamos en exteriores, no se nos canse tanto la mano porque este mango es más grande. A diferencia, por ejemplo, de la A6000, que el mango es muy chiquitico, mire todo el espacio que sobra. Entonces, a destacar muchísimo de la serie A6000, la A6400 es un poquitico más grande que la A6000, pero no es mucho, igual sobra siempre bastante. Pero la A6400 sí tiene un mango más grande. Eso también es debido a que la A6400 tiene una batería de full frame, entonces le hicieron el mango como más grande. En cuanto a la calidad de fotografía, todas cuentan con 24 megapíxeles. Todas tienen 24 megapíxeles, 24, 24 y 24 megapíxeles. Todas tienen sensor APS-C y es un sensor full frame, no, perdón, es un sensor APS-C. Y todas tienen la montura E de Sony, recibe todos los lentes Sony actuales que hay en el mercado, como los Sigma, Tamron, bueno, marcas de terceros reciben todos los lentes. Todas estas cámaras, cuando se compran nuevas, vienen con este lente kit que es el 1650. Es un lente que es bueno, es básico, fundamental para lo que lo vayamos a utilizar, pero pues no nos da una calidad suprema. Para eso existen otros tipos de lentes de Sony, pero bueno, nos podemos defender con este lente. A ver, otra cosa que me pregunta mucho de estas cámaras: ¿se utilizan mucho para streaming? Sí, todas las 3 funcionan perfectamente para streaming. Podemos hacer streaming por OBS, que es, bueno, es el programa que yo más utilizo, conectándola, porque todas las cámaras, por ejemplo, desde la más básica, les voy a mostrar la A6000, tienen entrada micro USB, y la podemos conectar directamente al computador por cable tipo A, bueno, por USB, y podemos transmitir perfectamente. Muchos streamers famosos utilizan estas cámaras y les da una gran calidad porque tenemos un sensor APS-C, un sensor que es grande. Entonces son cámaras que tienen sensores supremamente grandes, a diferencia de esas cámaras Logitech o cámaras chiquiticas que los sensores son pequeñitos y nos da mucho ruido. Entonces muchas personas compran estas cámaras y las utilizan para hacer transmisiones por OBS, para hacer streaming. La utilizan mucho para Twitch, lo sé porque soy vendedor de estas cámaras y siempre les digo a las personas: ¿para qué la vas a utilizar? ¿Para video? ¿Para fotografía? Me dicen: no, voy a hacer streaming con esta cámara, acabo de vender mi Canon, mi Nikon, y voy a hacer streaming con estas cámaras. Entonces tanto la 6000, 6400 como 6600 son excelentes para hacer streaming. Bueno, otro punto que vamos a hablar es de la pantalla.
las pantallas de las cámaras Sony, sí, tengo que decirlo, no son muy buenas. Son cámaras que las pantallas son sencillitas, es un LCD básico, nos da unos tonos como siempre raros, pero son cámaras que son muy buenas para grabar video. La única cosa que en la pantalla, esta pantalla de la A6000 es una pantalla que es retraíble hacia arriba en el eje vertical y hacia abajo como para hacer unas perspectivas diferentes, pero no nos sirve tipo selfie. A diferencia de estas dos sí se pueden hacer tipo selfie, como la 6400, que en la 6400 nosotros podemos, acá voy a mostrarme un momentico, acá me estoy mostrando, bueno, cómo vamos esta parte de acá, y tenemos una cámara. Ahí medio grabando. Tenemos una cámara ya tipo selfie. Ya podemos ver todo lo que estamos grabando, etcétera. Cosa que la A6000 no tiene. Y pues obviamente la A6600, que es una gama más superior, también tiene ese modo para podernos ver todo lo que estamos grabando. La A6600 también lo tiene, la A6400, pero la A6000 lastimosamente quedó ahí. No podemos visualizarnos nosotros mismos, aunque venden unos accesorios que es como un espejo, pero bueno, no es lo mismo a poder nosotros mismos visualizarnos exactamente donde queramos. Pues no sé, es mejor, digo yo, que para blogger. Entonces recomiendo muchísimo la A6600, la A6400, pero la A6600 no, porque pues estamos grabando pero no estamos viendo lo que estamos grabando. Listo, vamos a apagarla acá un momentico para ahorrar batería. Y la pantalla es súper fácil de retraer, se hace hacia abajo, tan, listo. Lo mismo la A6600, se hace hacia abajo, tan, y ya son pantallas súper fáciles de acomodar. En cuanto a flash, las tres no tienen flash. La A6000 y la A6400 cuentan con flash. Un flash muy bueno en el cual lo podemos rebotar. Este flash me gusta mucho, a diferencia de las cámaras de espejo de Canon o Nikon, que el flash queda fijo, queda directo. Que en cambio estas no. Esta aquí queremos hacer una foto, ¡pum! Si queremos rebotar el flash para que la luz no salga un poquito más difuminada, podemos hacerlo tanto en la A6000 como en la 6400. Es un flash súper bonito. Me gusta que, bueno, terminamos de utilizar, ¡pum!, lo cerramos. Me parece que es como muy como un robot, pero lastimosamente, cosa que no entiendo por qué las marcas hacen esto, la 6600 le quitaron el flash. La 6600 no tiene flash, entonces es algo triste que no podamos tener la 6600 flash, aunque bueno, Sony ya cataloga y todas las marcas, me estoy dando cuenta que cuando una cámara es muy profesional no le colocan flash porque creen que el flash es como para principiantes, pero a mí sí me hace mucha falta un flash, así uno sea principiante, profesional, etcétera, para a veces esas zonas que están un poquito oscuras la podemos alumbrar un poquito más con el flash, lo podemos rebotar, pero lastimosamente la A6600 no tiene eso. Creo que la A6700 mucho menos, creo que no lo tiene, pero esta A6600 no tiene flash. Lástima por eso, Sony, no sé qué le pasó ahí, por qué hizo eso, pero bueno. A ver, otro punto que vamos a hablar acá es la velocidad. Empecemos como con las características de video. Todas graban en Full HD, muy bien, pero estas dos graban en 4K, pero la A6000 no. La A6000 lastimosamente no graba en 4K. Acá colocamos el mejor formato, que es XAVCS. Ese es el mejor formato que hay para grabar en la 6000, pero nos quedamos con una calidad de 24, no sé si se enfoque bien, 24, 30 y 60 cuadros podemos grabar en Full HD. A esa calidad no podemos grabar a más. Podemos hacer cámaras lentas básicas en Full HD con la Sony A6000, pero la A6400 y la A6600 ya son otra voz, ya son cámaras que graban en 4K, acá bien lo dice, 4K y 4K. La A6000, vamos a ver, la A6400 es la misma configuración de video, pero la A6400 ya graba en calidad AVCS 4K. Ya tenemos acá 4K, obviamente nos pide una buena memoria para grabar. Y tenemos grabación en 4K a 30 y a 24 megabytes, a 30 y a 24 cuadros en 100 y 60 megabytes. Es mucha información que nos otorga esta cámara. Lo mismo la 6600, tenemos grabación ambas en 4K voy a colocarlas acá, 4K hasta 30 cuadros, 24 también, y tenemos lo mejor de todo, es que tenemos Full HD
a 120 cuadros por segundo. Vamos a mostrársela en esta Full HD a 120 cuadros. ¿Qué podemos hacer con 120 cuadros? Cámaras súper lentas. Podemos bajar la velocidad de obturación, creo que a unos 5 pasos más si grabamos en 24 cuadros. A ver, 24 cuadros, mire, 120 cuadros a 100 megas. Muy bueno. Podemos tener cámaras súper lentas tanto en la 6600 como en la 6400. Lástima que la Sony A6000 no llega a los 120 cuadros. Es una cámara básica, es una cámara sencillita. Les digo así en cortas palabras, si la van a usar para fotografía la A6000 y se las comparan con estas, dicen, pero ¿qué? Es la misma foto, no sabemos en qué cámara es. Pero si la vamos a utilizar para video, sí, porque las A6400 y C1600 vienen con mejoras para el video, pero muchísimo, traen muchísimas mejoras. Otra cosa que trae la 6400 y la 6600 que no trae la 6000 es que tenemos perfiles S-Log. Los perfiles S-Log son esos videos que tienen como un perfil de fondo que es como translúcido. Se los estoy explicando de la manera más sencilla, que lo que hace es que cuando en edición lo coloquemos quede un video muy crudo. Cuando grabamos el video queda muy crudo y en edición podemos hacer colorimetría perfecta, podemos modificar las luces, los altos, los bajos, contrastes, las sombras, etcétera, y eso lo podemos hacer en la 6400 y en la 6600. En la Sony A6000 lastimosamente Sony no le dio perfiles de color, entonces no podemos hacer eso. El video que sale de la Sony es el que hay, no hay más, pero en la 6400 y en la 6600 sí podemos hacer eso. Podemos hacer que los videos tengan un perfil de color, que son acá perfil de imagen. Podemos colocar los PP1, PP2. El que yo más recomiendo para el día es PP2, que es el S-Log 2. Ese es el que yo más recomiendo. Entonces eso es muy bueno, que tiene la A6400 y la A6600 que no tiene la Sony A6000. Si vamos a hablar de estabilización, la A6000 y la A6600 son cámaras que no son estabilizadas, no tienen estabilización. Lastimosamente el cuerpo no es estabilizado. Tenemos que basarnos en que, bueno, la cámara, el lente tenga estabilización. Estos lentes te dan estabilización, pero es una estabilización muy básica, no es tan buena como un lente que sea como más profesional, que tenga, bueno, que es un lente que sea más caro, por decirlo así. Pero la A6600 sí trae estabilización. Es más, lo dice acá en la no se alcanza porque, bueno, no se enfoca bien, pero dice Steady Shot Inside, o sea que tiene estabilización interna. Esta cámara nos va a dar otro paso más cuando vayamos a grabar. No va a quedar la imagen tan movida, sino va a quedar, no va a decir que perfecta, porque perfecta no logra ninguna cámara la estabilización. Para eso existen precisamente los estabilizadores como los Chiyun, como los DJI, Ronin, etcétera, pero lo que hace es que, bueno, no queda la imagen tan movida cuando vayamos a hacer más que todo vlog. Estamos grabando con la pantalla y vamos a hacer blogger, entonces la cámara no queda tan movida en el video, no queda tan movido. Eso es un plus que tiene la A6600 que no tiene la 6400 ni la 6000. Si hablamos de el ISO de la A6000, a ver, vamos a revisar acá que yo tengo anotado. El ISO de la A6000 llega de un ISO 100 hasta 51.200. Es una cámara sensible, digámoslo. Y en video llega de un ISO 100 hasta 12.800. Bueno, está ahí bien, pero ya esto lo duplica. Estas dos lo duplican. La A6400 y la A6600 tienen un ISO 100 en fotografía hasta 102.400. Obviamente esos son números, porque no vamos a hacer una foto decente con 102.400, pero bueno, lo tiene ahí. Y en video tiene un ISO 100 hasta 32.000. Ahí sí es bueno. El video ya le subieron el ISO, o sea, estas cámaras son más sensibles para video que la A6000. Obviamente son tecnologías más nuevas, entonces aunque la A6000 es muy buena para videos y se le coloca un buen lente, estas ya, o sea, esto no se le ve nada de grano, nada de ruido a las fotografías ni a los videos, porque tiene muy buena sensibilidad. Otra cosa que vamos a hablar son de la velocidad de obturación. Ambas, las tres, tienen 1/4000, es el máximo. 1/4000, 1/4000, 1/4000, 1/4000. Llegamos a velocidad máxima 1/4000 para hacer fotografías en congelamiento, fotografía animal, etcétera, que necesitamos que la foto salga súper nítida en una velocidad alta. Llegamos a 1/4000 en las tres. No sé por qué no le colocaron 1/8000 de pronto a la A6600 como para tener ese plus y diferenciarlas, pero bueno, Sony
Sony no le reserva eso, sino a sus cámaras más importantes, a sus cámaras de formato completo. No sé por qué no se la colocó a la 6600, pero bueno. Otra cosa que vamos a hablar es del enfoque. El enfoque de la Sony es enfoque por contraste y detención de fase, contraste y detención de fase y contraste y detención de fase. Las tres son muy buenas enfocando, son súper rápidas, pero obviamente la A6400 y la A6600 tienen más puntos de enfoque. Vamos a revisar acá. La Sony A6000 tiene 179 puntos de enfoque y la Sony A6400 y la A6600 tienen ambas 425 puntos de enfoque, casi el triple de lo que tiene la A6000. Entonces, cuando vayamos a enfocar, obviamente el campo de visión del enfoque va a ser más amplio en estas dos que en esta. Eso se resume a que el enfoque es rápido en las tres, pero tenemos más puntos de enfoque cuando queramos enfocar algo así súper rápido. Estas dos cumplen eso más rápido que esa. Entonces, para fotografía, como les digo, animal, de paisaje, etcétera. No, creo que más que todo de animal, cuando necesitamos una captura súper rápida de enfocar, estas dos cumplen más rápido que esta. O sea, van a quedar más enfocadas las fotografías en estas dos que en la Sony A6000. Otro punto que, bueno, las tres pantallas son de 3 pulgadas, son tres pantallas LCD y las tres cámaras tienen y las tres cámaras tienen viewfinders, que son estas cositas que se ven acá. Este es el viewfinder para hacer fotografía cuando hay mucha luz y entonces la pantalla se nos queda un poquito oscura, no tenemos casi brillo. Entonces, cuando hay mucha claridad, podemos utilizar el viewfinder, que eso sí, tengo que aclararlo, los viewfinders de la Sony son espectaculares. O sea, Sony le mete todo el presupuesto a los viewfinders, o sea, a los visores, perdón, viewfinder no, a los visores. Son pantallas OLED de muy alta calidad. Creo que la A6400 tiene un visor OLED de 2.359.000. La Sony A6600 tiene un visor OLED de 2.400.000, un poquitico más. Y la A6000, déjame revisar acá. La A6000 tiene un visor electrónico OLED de 1.440.000. Tiene un poquitico menos, pero igual se nota muy bien. Pero es que en estas dos se ve espectacular. Una de las cosas que yo digo, bueno, si las pantallas de la Sony son malitas, no son tan buenas como Canon y Nikon, pero cuando vayamos a revisar una fotografía o un video, siempre revisémoslo por el visor. Yo siempre hago eso. Tomo una foto en una Sony, cosa que no me pasa en Canon y Nikon, pero tomo una foto en una Sony y lo reviso a través del visor OLED. O sea, son visores muy buenos y de muchísima calidad. O sea, triplican la cantidad de píxeles que tiene la pantalla. Entonces, Sony le mete muchísimo empeño a los visores, pero a las pantallas más o menos debería ser como un mitad, 50-50. No tanta resolución en los píxeles del OLED, pero darle mejor calidad a las pantallas. Pero bueno, Sony siempre lo hace así con todas las cámaras. Las he probado todas y todas tienen la misma pantalla, pero el visor OLED es espectacular. En los visores sí les ganan a Canon y Nikon, pero por creces, les ganan muchísimo. Bueno, las entradas sí se diferencian muchísimo. La Sony solamente, lastimosamente, tiene entrada para la micro USB. Para los que no sepan, las entradas micro USB de Sony permiten cargar la batería directamente. O sea, no tenemos las cámaras Sony Alpha que sacar la batería, que poner en un cargador. No es necesario. Podemos cargar la cámara directamente. Como conectamos un celular, la conectamos y listo, ya va a prender un bombillito, y cuando prenda el bombillo y el bombillo se apague es porque la cámara ya cargó al 100%. Entonces estamos hablando de las entradas de la Sony. La Sony tiene entrada micro USB para cargar la cámara y tiene una entrada micro HDMI para proyectar la imagen en un monitor, etc. La A6300 ya viene con un plus, la A6400 ya viene con un plus, que son las dos mismas entradas micro USB y mini HDMI, pero tenemos una entrada para audífonos. Esto es muy bueno porque si queremos mejorar el audio de un video, conectamos un micrófono acá 3.5 y hay un accesorio para la zapata y listo. Acá tenemos ya un micrófono muchísimo mejor, que nos mejora muchísimo la calidad. Pero ¿qué pasa con la Sony A6600? La Sony A6600 viene con un plus del plus, viene muchísimo mejor, como quisiéramos todas las cámaras. Trae las dos entradas micro USB para cargar y mini HDMI para proyectar, pero tenemos entrada para audífono y entrada para micrófono. Tenemos las dos entradas. Para audífono es en la parte de abajo y para micrófono en la parte de arriba. Entonces es un super plus, porque aparte de la A6400 que tiene entrada para audífono, esta tiene entrada para audífono y para micrófono. Podemos monitorear
el audio perfectamente de lo que estamos grabando, cosa que con la A6400 no podemos hacer, y mucho menos con la A6000 porque no tiene ni entrada para audífono. Entonces es un plus de cada una no tiene, la otra tiene entrada para micrófono y la otra tiene entrada para micrófono y audífono. Ahora vamos a hablar de las baterías. Las baterías es algo muy importante en estas cámaras Sony porque son cámaras que la batería no les dura es nada. Eso sí, tienen las ventajas de las cámaras de espejo Canon, Nikon, bueno, hasta las mismas Sony Montura A, que eran cámaras más grandes y las baterías eran un poquitico más grandes, duraban más. Pero ¿qué es el problema de las cámaras mirrorless? ¿Por qué consumen tanta batería a las de cámaras de espejo? Las cámaras de espejo, cuando se toma, va a ser una foto, solamente se está oprimiendo el botón del menú. El menú siempre está prendido, o sea, la pantalla, estamos revisando la pantalla. Pero cuando vayamos a tomar la foto podemos presionar el botón en las cámaras de espejo para que la pantalla se apague, entonces dura el doble la batería. Acá no, acá ¿qué pasa? Siempre tenemos que tener una pantalla prendida, ya sea la pantalla principal o la pantalla OLED que tiene la cámara internamente. Entonces eso hace que la cámara se consuma más rápido la batería. Y pues lo otro punto negativo, que la batería le dura muy poquito, es que las cámaras, como son tan chiquiticas, entonces las baterías son acorde a las cámaras, son muy diminutas, son cámaras pequeñitas y sus baterías son muy pequeñitas. Entonces las cámaras Sony, de la Sony A6000, creo que de la A5000 a 5100, 6000, 6100, 6300, 6400, que es esta, y si no estoy mal, las 6500 tienen baterías NP-FZ50, creo que es que se llaman. Déjame revisar. La batería es la NP-FW50. Es una batería muy cortica, lastimosamente, si tengo que decirlo. Es una batería que llega más o menos a las 400 fotos, si nos va bien. Y en video llega a 1 hora. Si grabamos en 4K, menos de 1 hora, no dura mucho. Entonces son baterías muy chiquiticas. Yo siempre recomiendo que las personas que compran cámaras Sony compren más baterías. Aparte de una, que compre unas 2 más si van a hacer eventos o algo, porque las baterías de estas cámaras no les dura nada. Dura muy poquito. La A6000 tiene la misma batería, la NP-FW50 de la A6400, que son baterías chiquiticas NP-FW50. Pero, acá tenemos un pero. ¿Por qué la A6600 vale más? ¿Y por qué la A6600 tiene una empuñadura más grande? ¿Por qué será? Esto es debido a que la batería de la Sony A6600 es una batería nada más y nada menos que de cámara full frame. Estamos hablando de la batería, la famosísima NP-FZ100, una batería que nos da el doble y un poco más, nos da más o menos entre 700 a 800 disparos. Perdón, moví acá la cámara. Nos da una autonomía de 700 a 800 disparos. Y nos da también en video unas 2 horas, un poquito más, 2 horas y algo. Si grabamos a altos cuadros o si grabamos en 4K, pues nos va a dar un poquitico menos. Pero en Full HD nos da más de 2 horas, cargada del 0 al 100, claro. Entonces esta batería vale muchísimo la pena tenerla en estas cámaras. Esto fue lo que tuvo que haber hecho Sony, colocar esta batería en todas las cámaras, porque con una batería de estas tenemos más que suficiente. Entonces, lastimosamente, la Sony A6600 es la única que tiene esta batería, pero la A6400 ni la A6000 tienen esta batería. Eso tienen que pensarlo muchísimo cuando vayan a, por ejemplo, si van a hacer streaming o algo. La A6600 les va a durar el streaming, pero la A6400 y 6000 no les va a durar el streaming. Tienen que comprar una batería dummy, que es esa batería que se coloca acá abajo y tiene un cable para que la cámara esté 100% prendida. No es nada de muerte, porque pues podemos tener más baterías, pero es un plus que con una batería, yo quiero ir a un paseo y cargo la A6600 del 0 a 100, la batería, y listo, voy sobrado, y créanme que llego a la casa y sigo teniendo batería. Cosa que no pasa con estas niñas no les llega la batería, en medio paseo se nos apaga. Créanme, y si hacemos video, tenemos que hacer clips muy corticos, así como para hacer un video después en edición, pegarlos. Pero si queremos, ay no, que se va a tirar la tía chamusca, se va a tirar el abuelo, y hasta que tire el abuelo estamos grabando, una batería no nos va a rendir
para nada. Bueno, otro punto que vamos a hablar es de las conexiones inalámbricas. Acá tenemos Wi-Fi y NFC en la Sony A6000. El Wi-Fi, bueno, muy bien, rinde muy bien el Wi-Fi. Y tenemos NFC para colocar un celular y pasar los archivos. Bien, pero la Sony A6400 y A6600 tienen Wi-Fi, NFC y Bluetooth. Con Bluetooth podemos conectar unos dispositivos que, bueno, no me sé ahorita el nombre, pero tenemos S Plus y también tenemos NFC. Acá están los iconos de NFC, como los de la A6000. Todo lo tienen en el mismo lado, NFC, NFC. ¿Qué más les vengo a hablar? Bueno, la botonera, bueno, todos son casi similares, pero obviamente la A6600 tiene dos botones de función en la parte de acá y tenemos una función en la parte de acá y en la parte de acá. O sea, la A6600 tenemos botones personalizables, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 acá y tenemos 4. Tenemos 4 botones personalizables. La A6400 tiene un botón personalizable, tiene 2 botones personalizables y ya. Sí, tenemos 1 y 2 botones personalizables. Y la A6000 lo mismo, creo que un botón personalizable y 2 botones personalizables. Entonces, plus por la A6600 porque tiene 4 botones personalizables. Los botones personalizables son cuando estamos utilizando algún modo muy rápido que queremos configurarlo, entonces podemos configurarlos en estos modos personalizables. Y esta cámara tenemos 4 modos que bueno, queremos que el C1 sea para el tipo de enfoque, el C4 para los perfiles S-Log, el C3, así podemos configurar. Entonces tenemos 4 botones personalizables, 2 y 2. A ver qué otra cosita más hablamos. Las 3 cámaras tienen micrófono estéreo y tienen altavoz mono. Eso sí, estas cámaras son muy buenas para grabar video, pero si queremos escuchar el video tienen un pequeño altavoz acá muy chiquitico que tenemos que acercar el oído para que suene, porque el altavoz es pequeñito. Así le subamos todo el volumen, no va a sonar muy duro, eso sí tengo que decírselos. La reproducción del video no es tan buena como Canon y Nikon. No es tan buena, tengo que decirlo también. Las entradas, todas las cámaras Sony APS-C tienen entrada en la parte de abajo, cosa que no me gusta. Las tienen en la parte de acá. Pero pues te van a decir, ¿por qué no le gusta, Manuel? No me gusta porque cuando vamos a utilizar un estabilizador, la entrada para la memoria CD es en esta parte de acá. Entonces siempre que colocamos un estabilizador va acá la zapata y se nos va a prohibir sacar la memoria, como para se nos llenó la memoria, entonces tenemos que soltar. Y eso es un proceso más largo, a diferencia que tienen las cámaras Nikon, Canon de espejo, que sí lo tienen en la parte de acá. Entonces estamos utilizando en un estabilizador. Son cositas muy bobas, pero cuando estamos en el campo de trabajo nos hacen falta. Por ejemplo, esta Nikon D5000, que es una cámara súper antigua, muy buena, pero ya tiene sus añitos, tiene la entrada en la parte de acá como debería ser, como todas las cámaras deberían tener en la parte de acá, no en la parte de abajo. Entonces se me hace muy raro que Sony continúe con lo mismo, solamente le deja ese margen de meter las memorias en la parte de acá a las cámaras full frame. Miren que esta A6600 nos dirá, bueno, esta cámara es cara, una cámara costosa, tiene que tener la tarjeta acá. No, también se la colocaron en la parte de abajo, acá, siendo una manera muy engorrosa cuando vayamos a utilizar estabilizadores, porque como les digo, tenemos que desenroscar, quitar la memoria. Entonces siempre que vayan a usar estabilizadores, comprueben de que las memorias estén formateadas o que, bueno, tengan muy buena capacidad para no tener que pasar por ese proceso. Bueno, y el precio de esta cámara, de estas 3 cámaras acá en Colombia, voy a decirles los precios más o menos. La Sony A6000 se consigue en un aproximado de 1.500.000 a 2 millones de pesos. Voy a dejarle el precio en pesos colombianos, y para las personas que están viendo que no sean de Colombia, se los voy a dejar en dólares también. Esta cámara está en 1.500.000 a 2 millones de pesos, así con su lente kit. Acá voy a colocar los precios en dólares. La 6400 está en un precio más o menos de 2.500.000 el cuerpo, y con el lente 3 millones de pesos. Esta vale 1 millón de pesos más que la 6000. La 6400 vale 1 millón de pesos más, y acá coloco el precio en dólar. Y la 6600 es la más cara, una cámara que vale 4 millones de pesos el cuerpo en Colombia, y con su lente 4.500.000 más o menos, pues la venden más cara o a veces más barata, pero está en ese precio. Y en la parte de acá coloco los precios en dólares. Entonces, para que sepan que cada uno tiene un rango más o menos de 1 millón a 1.500.000 de diferencia. Y ya para terminar, para no hacer tan largo este video, porque pues hay muchas características que se pueden hablar de estas cámaras. De estas 3 cámaras tengo video en mi canal de YouTube, pueden revisarlos ahí perfectamente en la parte de acá. Les voy a dejar
enlaces para que puedan visualizar, o cuando se acabe el video van a aparecer las cámaras, la A6400, 6400 y 6600 para que los visualicen. Entonces vamos a hablar de qué cosa. Voy a destacar una cosa buena y una cosa mala que tiene cada cámara. Lo bueno, vamos a ver de la A6000, es su precio. Es una cámara que tiene 24 megapíxeles, tiene video a Full HD, un video muy buena calidad. Lastimosamente no tiene perfiles S-Log, pero para las personas que no se dedican al mundo profesional del video, más que bien. El enfoque es súper rápido, es una cámara que no es tan costosa, es una cámara mirrorless, una cámara muy buena con un enfoque súper rápido. Pero a la destacar de esta cámara que tiene un precio económico, modestamente económico si hablamos de una cámara mirrorless, que son las cámaras actuales del mercado. Entonces destaco mucho de esta 6000 el precio, que se consigue muy bien acá en Colombia, ¿vale? Esto es un punto positivo de la A6000. De la A6400, ¿qué punto positivo le doy a esta cámara? Esta cámara le doy un punto positivo. A ver, esta cámara tiene relación calidad-precio, es muy buena, pero bueno, eso se lo doy casi que a la A6000. De la A6400 le doy su calidad de video 4K. Es un video súper bueno, tenemos perfiles S-Log, podemos hacer colorimetría perfecta, podemos editar perfectamente los videos con esta cámara. Es una cámara que para video la pienso, la pienso utilizar muchísimo en la 6400. Es una cámara que le doy su punto positivo en el video. Tiene un video 4K de gran calidad. Y la A6600, no voy a hablar del video que es mejor porque pues obviamente estos videos son iguales ambas. También le daría este punto. Pero el punto que yo digo, bueno, me decido a comprarme una 6600, son dos. No le voy a dar uno sino dos porque pues obviamente esta es la gama más alta. El primero es su batería, que es una batería que es de cámara full frame. Ya se las mostré, es una batería NP FZ100. Pues dura muchísimo la autonomía, entonces es un plus grandísimo que yo le doy a esta Sony A6600. Que Sony ahí sí le doy muy buen punto porque le di una batería grande. O sea, esto le dura más esta batería que una cámara de espejo Canon o Nikon. Es una batería que nos va a durar bastante tiempo. Y otro punto positivo que le doy a esta cámara es que es un cuerpo estabilizado. Tenemos una cámara con un cuerpo estabilizado, podemos hacer mejores fotografías y videos porque el cuerpo es estabilizado y no nos va a crear esa aberración de movimiento ni nada. Entonces, punto positivo de esta cámara que tiene su cuerpo estabilizado. Y su batería, esta que graba muy bien 4K y tiene perfiles S-Log. Esta también lo tiene, pero pues bueno, le doy ese punto a esta. Y la A6000, su precio, si la van a comprar para fotografía, no es que yo quiero una A6400 porque hace mejor fotos. Mentiras, la A6000 hace la misma fotografía de la A6400. Obviamente la A6400 y 600 tienen mejor gestión del ISO que la A6000, por ese punto sí se podría ir alguien. Pero en fotografía 24 megapíxeles, 24, sensor APS-C, sensor APS-C, sensor APS-C. Entonces con esta cámara, con A6000 y con un 50-1.8, un 35-1.8, miren, hacen unas fotos espectaculares, créanme, espectaculares, y no necesitan invertir tanta plata como esta en una cámara para fotografía. Si ya van a usar videos, si ya es otra voz, ya váyanse por estas. Entonces ahora vamos a hablar lo malo de cada una. De la A6000, que no tenemos 4K, es una cámara muy buena, muy bonita, pero no hay 4K acá. No tenemos perfiles S-Log, no podemos hacer videos, digámoslo, profesionales. O sea, profesionales es aumentar los tonos, bueno, que las fotos, que en los videos salgan mejores, la calidad del rostro de las personas, etcétera, que los paisajes, que los fondos salga todo mejor. Esta cámara no nos permite hacer eso mucho. No estoy diciendo que no, porque sí he visto muchos videos con esta cámara, pero no tiene 4K. Está ahí, está ahí. Entonces es un punto negativo que le doy a la Sony A6000. De la Sony A6400, como les decía, bueno, lo bueno era que graba muy bien, pero lo malo es que a esta chiquilina no le colocaron batería full frame, le colocaron esta misma batería chiquitica. Entonces lo mismo, si no fuera porque graba 4K sería una misma A6000, sería una A6000 igualita copiada, pero bueno, tenemos 4K, pero lastimosamente esta A6400 no tiene una buena batería. Nada del otro mundo, se compran más baterías, pero no tiene una buena batería. Ese es el punto negativo que le doy a esta 6400. Es una cámara costosa, Sony es una cámara que es cara. Acá en Colombia deberían colocarle una batería de una cámara full frame como la 6600. Y de la Sony A6600, ¿qué punto negativo le doy yo a esta cámara? A ver, pensándolo
así. No voy a decir que lo del flash porque a nivel profesional ya un profesional ya compra un flash profesional, o sea una persona que trabaje en el ámbito profesional compra un flash profesional, entonces dice no, eso no es relevante que yo tenga flash o no. Pero yo a la A6600 a ver qué le daría. Un punto negativo es que no tenemos un 4K al menos a 60 cuadros. O sea, muy bien, tiene un buen 4K 30 cuadros como la 6400, pero la persona está pagando mucho más, está pagando casi 2 millones de pesos de diferencia de la 6400 a la 6600 por el estabilizador. Yo le quitaría más bien el estabilizador y le colocaría un 4K a 60 cuadros o duplicaría ese Full HD a 240 cuadros. ¿Por qué no? Creo que hay algunas cámaras en el mercado que ya llegan a 240 cuadros en Full HD con sensor APS-C, pero esta cámara sí tiene el mismo video de la 5400, los mismos fotogramas, los mismos perfiles S-Log, etcétera. No modifica nada, entonces siento que un punto negativo para lo que vale, deberían haber puesto a esta cámara como mínimo un 4K 60 cuadros o un Full HD a 240 cuadros para duplicar la cámara lenta. Listo, entonces esos fueron mis 3 puntos negativos y 3 puntos positivos de la Sony A6000, 6400 y 6600. Yo creo que no fue nada más. Si se me quedó algo más por comentar de esas 3 cámaras, por favor, acá en los comentarios pueden escribir: Manuel, faltó esto, faltó aquello, me parece que te equivocaste en esto, te equivocaste en aquello. No sé si le acerté a todo, pero ya las 3 las he probado, las he revisado y lo que hablo lo hablo con criterio porque bueno, las he analizado. He trabajado con ellas y sé más o menos de lo que estoy hablando. Entonces cualquier cosa, si me equivoco, por favor comenten cualquier cosita, no hay problema. Y ahí nos estamos retroalimentando todos. Entonces muchísimas gracias a las personas que llegaron hasta acá en este video, que fue un poco largo, pero bueno, estas cámaras hay que analizarles muchas cosas para tomar la mejor decisión de compra. Recuerden que no es la cámara, es la persona que toma la foto. No es, uy, qué buena fotos toma tu cámara. No, soy yo el que las toma. Estos son herramientas del trabajo. Pero los fotógrafos, los videógrafos, las personas que hacen los videos somos nosotros mismos, no las cámaras, ¿vale? Tengan muy presente eso. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta acá. Te puedes suscribir, porfa, suscríbete y comparte este video. Y puedes seguirme en las redes sociales que aparecen acá. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Nos veremos en otro próximo video. Adiós.